Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 7 de julio del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los seguidores, amigos cibernautas, oyentes que nos escuchan en las distintas regiones de Colombia y del mundo. Saludo y abrazo igualmente para el equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha información que compartiremos con ustedes al inicio de esta semana. Mucha atención, que el presidente Gustavo Petro volvió a trinar contra su ex canciller Álvaro Leiva y lo tildó de conspirador. El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió nuevamente en contra del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, tras las recientes declaraciones en las que hizo alusión a una eventual salida del jefe del Estado antes de finalizar su mandato. A través de un mensaje compartido en su cuenta de la red social X, el jefe de Estado colombiano hizo énfasis en el plan de conspiración que se había creado a sus espaldas con el propósito de culminar de manera anticipada su periodo presidencial. El hidalgo fue cogido infraganti en su delito conspirador, urgía un golpe de Estado, tenía cómplices dentro y fuera del país, afirmó el titular de la Casa de Nariño en referencia a los dichos de Leiva. De acuerdo con el señor presidente Gustavo Petro, existe un interés bastante notable de algunos sectores de la población en retomar la presidencia de Colombia, sea bajo el costo que sea. No obstante, afirmó que el cambio del país llegó para quedarse. Con las fuerzas retardatarias que quieren volver al poder a volvérselo a robar, a ser negociados por billones con las arcas públicas, arrodillar a Colombia sin dignidad, volver a la esclavitud, resaltó el primer mandatario. En el trino, Petro también aprovechó la oportunidad para defender su gestión, indicando que no ha contemplado ningún tipo de acción o proyecto donde fuera priorizado su criterio personal. Por el contrario, a su juicio, gran parte de las decisiones fueron tomadas en consideración por la gente. El gobierno del cambio está exclusivamente para cambiar a Colombia. Algunos funcionarios piensan que es para su propio interés. Un Estado para el interés de quienes gobiernan solo es una oligarquía, señaló el presidente de la República. A su vez hizo una advertencia a quienes le han criticado su forma de gobernar, al tiempo que invitó a reflexionar en el futuro del país. Estamos aquí para que se termine el tiempo oligárquico y aparezca el tiempo de la democracia, puntualizó Gustavo Petro. El ex canciller de Colombia, Álvaro Leiva, se ha mostrado activo durante las últimas semanas, igualmente respondiendo a un supuesto plan que estaría siendo orquestado para impulsar una terminación anticipada del presidente Petro. No obstante, sus declaraciones han mencionado que lejos de existir un ánimo de conciliación con la Casa de Nariño, el presidente de Colombia parece atizar la polémica con sus comentarios. Estamos siendo testigos de los resultados de haberse incitado y estar incitándose a la violencia desde el clima del poder. Es que ha sido el propio presidente de la República quien ha venido invocando la tropelía para que el logro de personales cometidos. Ahí esa polémica sigue en pie y dará para mucho. Álvaro Leiva está fuera del país, ha dicho que teme por su vida, que hay riesgo por su vida y la de su familia, y con ese pretexto pues se fue del país, válido porque cada uno
tiene que preservar su vida. De otra parte, tenemos que indicar que en un trágico accidente en la vía Manizales-Medellín pierden la vida 3 personas. Un grave accidente de tránsito sacudió la carretera que conecta el municipio de Manizales con la ciudad de Medellín, específicamente en el sector del Tangelo, donde la colisión de varios vehículos particulares, una camioneta y un camión, dejó como saldo 3 personas muertas y varios heridos, según los reportes preliminares. El señor comandante del Cuerpo de Bomberos del corregimiento de Irra, en Risaralda, indicó: sabemos que hay un carro tipo camioneta, un vehículo más y una turbo. Hubo lesionados y fueron trasladados al Centro Asistencial de Salud de Supía. El hecho lo atendimos Bomberos Irra, Supía y la Brigada de Emergencias del Pacífico 3, y es materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito. Tal como lo informó, otros 2 heridos en delicado estado debieron ser remitidos inicialmente al Centro Médico de Irra a la espera de ser llevados al hospital de mayor nivel de acuerdo con su estado de salud. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas del siniestro que enluta a Colombia, que podría estar relacionado con exceso de velocidad o la invasión de carril contrario por parte de alguno de los vehículos involucrados. Se adelantaron todas las actividades para despejar la vía, desafectando la conexión entre el eje cafetero, el Valle del Cauca y Antioquia. El trágico accidente ocurre en paralelo a otros incidentes viales en esa región, en el sector de Puente Lázaro, entre Viterbo y Anserma. El choque entre una motocicleta y un tractocamión, un carro particular, deja a los ocupantes de la moto lesionados. Según Edison Ocampo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Viterbo, al parecer los 3 conductores iban despacio cuando la tractomula frenó. El motociclista perdió el control golpeando contra el repuesto, evitando que la pacha le pasara por encima y a su acompañante. Atrás iba una camioneta cerca, impidiendo que el particular frenara a tiempo, aunque fue leve porque el airbag se activó. Las autoridades de tránsito en las vías han pedido a todos los conductores de camiones, vehículos particulares y motocicletas que extremen precauciones y sobre todo respeten los límites de velocidad para evitar más tragedias en las carreteras del país. Es muy difícil, muy complejo el panorama porque se están registrando a lo largo y ancho de las vías nacionales muchísimo accidente, mucha pérdida de vidas humanas por estas situaciones. No sale uno de entregar una noticia cuando ya se está generando la otra, y reitero, triste y lamentablemente con pérdida de vidas humanas. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García, y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a todos nuestros seguidores. Mucha atención, un importante avance en materia de transformación digital fue presentado por la Gobernación del Valle del Cauca. Se trata de la integración de las plataformas REL, Radicación Electrónica, de la Superintendencia de Notariado y Registro, y la PDTIR, Plataforma Digital Tributaria del Impuesto de Registro de la Gobernación, para simplificar trámites relacionados con bienes inmuebles sujetos a registro y mejorar el servicio al ciudadano al poder efectuarlos en línea. Hemos venido desarrollando un proyecto de interoperatividad con la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de que el ciudadano pueda hacer un único trámite para registrar sus documentos como las escrituras públicas, sobre todo, indicó Marta Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca. Nosotros desde la Gobernación del Valle, en atención a todas estas situaciones que la señora gobernadora ha querido intervenir respecto de la atención al ciudadano, hemos venido desarrollando un proyecto de interoperabilidad con la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de que el ciudadano pueda hacer un único trámite para registrar sus documentos registrales como las escrituras públicas sobre todo. Esta es una situación muy importante teniendo en cuenta que vamos a minimizar los riesgos de fraude, vamos a mejorar la atención al ciudadano en el orden de la ley de supresión de trámites. Hemos tenido un apoyo supremamente importante de la Superintendencia de Notariado, de
de toda la colegiatura de notarios con el fin de minimizar todas estas situaciones que pueden generar unos eventos negativos tanto para el ciudadano como para la gobernación, en este caso en el recaudo de su impuesto de registro. La idea es que desde cualquier parte del país el ciudadano tenga la facilidad de realizar virtualmente su trámite tanto a través de la notaría como a través de la gobernación del Valle y no tenga que hacer ningún tipo de desplazamiento. Se están desplegando también muchas opciones para el pago con PSE en diferentes puntos de atención bancario, EFETI y todos estos puntos de atención de pago para que el ciudadano tenga la facilidad de hacer su trámite desde su casa. El superintendente de Notariado y Registro Nacional, Roosevelt Rodríguez, precisó que este desarrollo tecnológico permite una integración de la gobernación para que haga el trámite notarial y se realice el registro correspondiente en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. Nuestro desarrollo tecnológico permite una integración de la gobernación para que haga la liquidación, del notario, por supuesto, para que haga el trámite notarial y nuestra oficina de registro, que es donde se hace el registro. Todo esto en un solo acto, de tal manera que si no se cumplen todos los actos previos para ir al registro, no se hace el registro. Esto es un tema que favorece primero al departamento, favorece a la oficina de registro, favorece a los notarios, favorece a los ciudadanos y sobre todo evita los fraudes que se cometieron y se han cometido a lo largo de muchísimos años en el país. Con esto le ponemos freno a esa corrupción que de alguna manera se ha denunciado a través de los medios de comunicación con el paso del tiempo. Creo que esto nos permite, repito, sobre todo garantizar seguridad jurídica. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Sin permiso. Y mucha atención, en los 37 años de Telepacífico, Gobernadora del Valle anuncia proyecto para construir su sede propia. Dilia Francisca Toro felicitó a Telepacífico por sus 37 años al aire y anunció su voluntad de avanzar en la construcción de la sede propia del canal regional, un proyecto que actualmente se encuentra en fase de diseño. Se están haciendo los diseños, ya tenemos 10.000 millones que nos dio el ministerio. Nosotros vamos a aportar 5.000 millones con regalías para poder hacer la sede de nuestro canal Telepacífico, afirmó la mandataria. Están haciendo los diseños, ya tenemos 10.000 millones que nos dio el ministerio. Nosotros ya vamos a dar 5.000 millones de pesos de regalías para poder hacer la sede de nuestro Telepacífico. Sí, hoy cumple 37 años de informar objetivamente a todos los vallecaucanos y al suroccidente colombiano, a todo el Pacífico colombiano, que yo creo que eso fue muy importante haberle puesto Telepacífico, porque no solamente informa para el Valle, sino también para Cauca, Nariño, para Chocó, y pues ahora para toda Colombia con toda esta red que se ha establecido para todo el país. Además, una cosa muy importante es esa brecha digital que se ha venido cerrando y que hoy tenemos una cosa muy importante, ya tenemos más de 100.000 visitantes en nuestro YouTube, o sea que Telepacífico todos los días crece. Vamos a hacer nuestra propia sede, que eso es fundamental, la vamos a hacer allí en la biblioteca departamental.
ya se están haciendo los diseños, esperamos terminarla antes de que nos vayamos, pero es fundamental de que tengamos nuestra propia sede como Telepacífico. Felicitar a toda la gente que trabaja en el canal, a toda la gente que ha trabajado todo el tiempo, a las universidades, porque las universidades de aquí, del Valle del Cauca, la Universidad Javeriana, la Universidad Autónoma, la Universidad del Valle, todas esas universidades que le han dado la posibilidad a muchos jóvenes de formarse como comunicadores sociales, y eso fue lo que le dio la potencialidad a Telepacífico para poder salir adelante, tanto que es que hoy muchas de esos jóvenes que comenzaron en Telepacífico hoy están en la televisión nacional. Así que pues de verdad, muchas gracias a Telepacífico y a todas las personas que han hecho posible que haya crecido Telepacífico. Sin permiso. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. La última semana ha sido bastante convulsionada para el país. Primero, las desveladas grabaciones publicadas por el periódico El País de España, en las cuales presuntamente el excanciller Álvaro Leiva invita a un acto conspirativo a unos congresistas estadounidenses para que supuestamente con conocimiento de Vicky Dávila y sorpresivamente de la vicepresidenta Francia Márquez se inicie un proceso para cortar la estancia de Gustavo Petro en la presidencia de la República. En lo que se intuye es la confabulación para dar un golpe de Estado en Colombia. Por la gravedad de esta situación, de todo lo que implica y todo lo que puede acarrear, la Fiscalía debe investigar a fondo y rápidamente y dar resultados en la medida que este tipo de conjeturas no pueden quedar sueltas, al garete, y si no son ciertas, eliminar de una vez por todas ese discurso de victimización que tanto le gusta usar a Gustavo Petro. Y como si fuera poco, en gran medida por el desparpajo e irresponsabilidad en el manejo de la relación bilateral, nuevamente la relación de Colombia entra en una crisis diplomática con Estados Unidos, toda vez que tengo que hacer la aclaración que esa irresponsabilidad es completamente compartida de lado y lado. Si bien esto es consecuencia de las grabaciones que mencioné, donde Leiva conspira en contra del presidente Petro, con la anuencia u omisión del gobierno norteamericano, también es cierto que Petro no ha manejado bien la situación. Es más, en medio de una crisis con no solo el socio comercial más importante de Colombia, sino con el país más poderoso del mundo, en medio de esta crisis, Colombia se queda sin canciller, que con todos sus defectos o reparos que se pudiera tener a Laura Sarabia, a todas luces, ella da mejores garantías que Alfredo Sade, que hoy por hoy, con su recalcitrante pensamiento imprudente y radical, parece que llevará las riendas diplomáticas del país. Y para darle la cereza al pastel, surge finalizando la semana una supuesta carta que torpemente la ex canciller Marta Lucía Ramírez publicó y que iba a ser dirigida al secretario de Estado Marco Rubio. Carta que en términos irresponsables y desobligantes supuestamente estaba firmada por una buena cantidad de ex cancilleres de la República y que en sendos comunicados, en su mayoría, manifestaron que no les habían pedido su consentimiento para incluirlos como firmantes. Es decir, Marta Lucía Ramírez y su equipo, al parecer, falsificaron, piratearon las firmas de estos personajes. Hágame el bendito favor. Bueno, si por un lado llueve, por el otro no escampa. Cada vez más vemos que esta polarización nos está llevando al terreno no solo del irresponsable, sino de lo ridículo. Cada vez más le damos la razón a algunos grupos xenófobos de Estados Unidos que históricamente han calificado a Colombia como una república bananera, que no es seria y que tiene unos dirigentes ignorantes o cuando menos irresponsables. Sin permiso. Gracias, John Fernández y compañeros, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Mucha atención, que es ampliamente conocido por la opinión pública colombiana el resultado de las investigaciones que se dan por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Inicialmente la Fiscalía el pasado sábado
entregó un comunicado de prensa, el 418, donde textualmente dice lo siguiente: la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional informan que en desarrollo de 4 diligencias de registro de allanamiento fue capturado en la madrugada de este 5 de julio en la localidad de Engativá de Bogotá Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, por su presunta participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia. En el operativo fueron incautados elementos materiales probatorios que serán analizados para su posible inclusión en el proceso de investigación. Este hombre sería el encargado de realizar las labores de coordinación de la acción delincuencial, así como la identificación y entrega del arma al adolescente que habría ejecutado el atentado contra el precandidato presidencial. El del boletín del sábado decía: en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y respectiva judicialización por los delitos de homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, concierto para delinquir en 3 conductas agravadas y uso de menores de edad para la comisión de delitos. La labor investigativa desplegada por la Fiscalía General de la Nación en articulación con la Policía Nacional ha permitido a la fecha identificar y capturar a 5 personas involucradas. Y ya en el día de ayer, en horas de la tarde, la misma Fiscalía presenta un nuevo hecho noticioso con respecto a esta captura. El presunto responsable de coordinar ese atentado contra Miguel Uribe Turbay deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. El procesado habría participado en las acciones previas y posteriores a la ejecución del ataque. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Elder José Arteaga Hernández, alias Costeño o Chipi, por su presunta participación en las acciones de coordinación del atentado contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Los elementos materiales probatorios recopilados evidencian que Arteaga Hernández se habría reunido con William Fernando Cruz, persona ya judicializada, para organizar las acciones previas y posteriores al ataque sicarial. Uno de los encuentros se realizó el 4 de junio del año en curso en la localidad de Bosa. De otra parte, es señalado de contactar, ofrecer dinero a Catherine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González y un menor de edad para que participaran en el hecho y distribuir los roles que cada uno cumpliría. El 6 de julio, alias El Costeño habría realizado labores de verificación del Parque El Golfito, donde el precandidato presidencial adelantaría un encuentro con la comunidad, esto con el fin de establecer una ruta de escape. El día del atentado, en inmediaciones del sitio del evento, presuntamente se reunió con Martínez y Mora González en un vehículo en donde le entregó al adolescente el arma de fuego con la que debía atentar contra la vida del precandidato presidencial. Posterior al ataque, Arteaga Hernández y la mujer habrían huido del lugar en un automotor que era conducido por González Cruz, quien los esperaba en inmediaciones del parque. Asimismo, al parecer, se concertó con el conductor para que vendiera su celular con el propósito de intentar desviar la atención de las autoridades. En ese sentido, una fiscal especializada lo imputó por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estas 3 conductas agravadas, además de uso de menores de edad para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción del elemento material probatorio. En las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos imputados y fue impuesta medida de aseguramiento en su contra en establecimiento carcelario. Las acciones investigativas desplegadas de manera articulada por la Fiscalía y la Policía Nacional han permitido la judicialización de 5 de los presuntos responsables que participaron en la planeación, ejecución, entre ellas el menor de edad infractor que habría disparado contra la víctima. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar, hay que señalar que por el crimen de un líder indígena en el Valle del Cauca fueron condenados 2 hombres.
Los 6 sentenciados abordaron a la víctima y la atacaron con arma de fuego mientras se encontraba en estado de indefensión. Alias Goyo y Michael, responsables del asesinato del líder indígena Luis Eduardo Timana García, fueron capturados en operativos realizados en Pradera y Palmira, en el Valle del Cauca. Tras aceptar cargos mediante preacuerdo, fueron condenados a 16 años y 9 meses de prisión. La investigación fue liderada por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Jefferson Andrés Rivera Prado, alias Goyo, y Orlando de Jesús Ateortúa Echeverry, alias Michael, aceptaran mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen del líder indígena Luis Eduardo Timana García, ocurrido en Pradera, Valle del Cauca. En ese sentido, un juez de conocimiento de Buga los condenó a 16 años y 9 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación, estableció que el 4 de agosto de 2023 la víctima se movilizaba en una motocicleta por la vía que de Pradera conduce al corregimiento de Lomitas. En ese momento fue abordado por Goyo y Michael, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Los 2 procesados fueron capturados en diciembre de 2023 en Pradera y Palmira. Luis Eduardo Timana García era líder indígena y se desempeñó como gobernador mayor del Cabildo del Resguardo Indígena Quihuithuala de Pradera. Además, representaba a las comunidades Nasa de Pradera y Florida. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, expedición de pasaportes en el Valle del Cauca funciona con total normalidad. La Gobernación del Valle del Cauca confirma que la expedición de pasaportes se sigue desarrollando sin contratiempos en el departamento, luego de que el Gobierno Nacional anunciara que cambiará la empresa encargada de la elaboración de este documento. Queremos dar un parte de tranquilidad. La Gobernación seguirá asignando citas y entregando pasaportes de acuerdo a los procedimientos establecidos. Lo pueden hacer a través de las páginas web y ustedes saben la agilidad con la que la Secretaría elabora los mismos. Sobre los pronunciamientos de continuidad o no del proceso, eso solo lo puede hacer la Cancillería, que es la entidad a cargo del orden nacional de este proceso, aseguró Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Valle del Cauca. Continuamos con total normalidad prestando el servicio. Las personas pueden hacerlo a través de la página web, como se hace usualmente. Se siguen dando citas y por supuesto se seguirá entregando el pasaporte. Nosotros no tenemos ninguna restricción oficial, y para los temas sobre el particular, el procedimiento más adelante de cómo funcionará, eso pues es competencia de la Cancillería. Todos los vallecaucanos o los interesados en la elaboración de su pasaporte o el trámite de su pasaporte lo pueden seguir haciendo con total normalidad a través de la página web o los canales institucionales que están dispuestos para eso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Sin Permiso. Continuando con más información, hay que indicar que en las zonas rurales más apartadas del valle, filtros de agua entregados por la Gobernación han transformado vidas.
En un compromiso y trabajo decidido por la salud y el bienestar de los vallecaucanos, la Gobernación del Valle del Cauca ha llegado hasta las escuelas y veredas más apartadas del departamento para garantizar el acceso al agua potable con la entrega de filtros domésticos. Así, miles de familias que antes consumían agua en condiciones no aptas ahora cuentan con una alternativa segura y confiable. Hemos logrado el mejoramiento de la calidad del agua en nuestra zona rural del departamento, bajo estrategias como asistencia técnica, acciones de inspección, vigilancia y control y educación sanitaria. Hemos beneficiado a más de 6.000 habitantes de 30 veredas de zonas rurales del departamento del Valle del Cauca, aseguró Constanza Ivette Hernández, directora de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca estamos comprometidos con el mejoramiento de la calidad del agua. Bajo el liderazgo de nuestra gobernadora y al trabajo comprometido de la UES Valle, hemos logrado el mejoramiento de la calidad del agua en nuestra zona rural del departamento. Bajo estrategias como asistencia técnica, acciones de inspección, vigilancia y control y educación sanitaria, hemos beneficiado a más de 6.000 habitantes de 30 veredas de zonas rurales de nuestro bello departamento del Valle del Cauca. En el año 2024, gracias a la alianza público-privada con Celsia y Fundación Argos, logramos la entrega de más de 1.500 filtros en la zona rural de los municipios categoría cuarta, quinta y sexta de nuestro departamento, pero también incluimos al distrito de Buenaventura. Para este año tenemos proyectada la entrega de más de 1.800 filtros que lograrán mejorar el índice de riesgo de calidad del agua de la zona rural del Valle del Cauca. Gracias a todas estas acciones, estamos logrando que 202.000 habitantes de la zona rural consuman agua segura. Con esto impactamos favorablemente en el índice de pobreza multidimensional y de competitividad del departamento, porque en el Valle del Cauca trabajamos y cumplimos por consumo de agua segura. Sin permiso. Gracias, Jofernet y compañeros, amables oyentes, seguidores. Mucha atención que en un informe especial publicado por el diario El País de Cali se da cuenta de la toma del cañón de Garrapatas por parte del ejército por parte del Clan del Golfo, de donde según el informe sacó al ELN a sangre y fuego para asumir el control de ese importante sector o corredor para el narcotráfico. Mediante una arremetida desde Chocó, este grupo armado ilegal se quedó con el control de un corredor estratégico para el narcotráfico. Hay temor en los municipios del norte del valle por el aumento de homicidios, extorsiones y el reclutamiento. El control criminal del cañón de Garrapatas lo viene ejerciendo desde hace varios meses el Clan del Golfo, luego de expulsar a la guerrilla del ELN de ese territorio del norte del valle. Las comunidades campesinas han expresado su temor por los hechos violentos, mientras las fuerzas militares han realizado al menos 5 operativos contra ese grupo en el último año. El control criminal del cañón de Garrapatas lo viene ejerciendo desde hace varios meses el Clan del Golfo, reiteramos, luego de expulsar a la guerrilla del ELN de ese territorio. Lo que en un principio fue una presencia esporádica a través de alianzas con organizaciones criminales en algunos municipios del departamento, terminó convertida en los últimos años en el fortalecimiento y la consolidación del Clan del Golfo en el Valle del Cauca. Su principal victoria, de acuerdo con el informe, a finales del año pasado, fue arrebatarle a la guerrilla del ELN a sangre y fuego el cañón de Garrapatas, considerado un paso estratégico del narcotráfico hacia el Océano Pacífico y punto de partida del comercio de drogas hacia los Estados Unidos y Europa. El hecho de que el valle comparta frontera con el departamento de Chocó, donde hay fuerte presencia del Clan del Golfo, fue clave para que este grupo armado expulsara al ELN del cañón, otrora escenario de disputa de los carteles de la droga a través de bandas criminales como Rastrojos y Machos. Fuentes militares explicaron que para que la estructura del Clan del Golfo Frente Valle lograra tomar el control criminal de Garrapatas fue fundamental el respaldo que recibieron desde Chocó de la subestructura Baudó, que hace parte de ese mismo grupo ilegal. Esa presencia del Clan del Golfo en zona norte del valle la viene
sintiendo comunidades en los municipios como Río Frío, El Dobio, Trujillo, Versalles, Bolívar, Zarzal y Roldanillo, donde hay temor por el aumento de extorsiones a comerciantes, el aumento en la tasa de homicidios y el presunto reclutamiento de menores, explicó una de las fuentes oficiales. Hemos oído con muchísima preocupación a algunos alcaldes de los municipios de esa zona, explicaron desde el gobierno nacional sobre la incidencia que están teniendo el grupo con el aumento de la criminalidad y la disputa violenta que están protagonizando con bandas locales por el control de las rentas del microtráfico. Está escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que la Corte ha fallado en contra del senador Roy Barreras. La Corte Suprema falló contra Roy Barreras por demanda a JP Hernández por caso del canal del Congreso. Barreras demandó a Hernández por presunta calumnia y hostigamiento tras las denuncias del senador sobre presuntos o posibles actos de corrupción en el canal del Congreso. Roy Barreras, embajador del Reino Unido y expresidente del Congreso, presentó una demanda por presunta calumnia y hostigamiento contra el senador de la Alianza Verde, JP Hernández, que lo señaló de haber entregado 8.000 millones a un amigo mediante una empresa fachada para prestar servicios de producción al canal del Congreso en el año 2023. El ex embajador del Reino Unido interpuso la denuncia en abril del 2023, señalando, según Barreras, que para ese año era el presidente del Senado JP, atentó contra su buen nombre y su honra, ya que las denuncias del senador eran contrarias a la verdad. La denuncia de Barreras fue interpuesta, reitero, en abril de 2023, en la que se declaró víctima de afectaciones a su honra y buen nombre, luego de que el senador de la Alianza Verde publicara un video titulado "Atención, nueva olla podrida en el Congreso. Roy Barreras, respóndale a Colombia". El video aludía a las presuntas anomalías en la gestión contractual del canal del Congreso, atribuyéndolas a Roy Barreras, a integrantes a su entorno político y a su partido político La Fuerza de la Paz. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia falló en contra del ex embajador al concluir que las expresiones de JP no fueron difundidas con el objetivo de dañar la integridad moral del denunciante. La publicación reproduce hechos que actualmente son objeto de investigación por la Corte, se lee en el fallo revelado por la revista Semana. Según el alto tribunal, la publicación de JP se basó en una denuncia previa respaldada por documentos, los cuales aún están siendo evaluados en un proceso en curso contra Roy Barreras. El fallo de la Corte Suprema, que fue, reitero, divulgado por la revista Semana, señaló que la libertad de expresión ampara las manifestaciones de crítica política. La Corte Suprema de Justicia concluyó que no se cumplían los requisitos para tipificar penalmente los hechos y dispuso el archivo del proceso contra Hernández. No obstante, dejó abierta la opción de reactivar el caso si surgen nuevas evidencias. Roy Barreras no solo enfrenta a JP Hernández ante los tribunales, sino también al exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. El exfuncionario denunció que Gerlin Arley Campo Angulo, a quien rechazó para un cargo por ser supuestamente recomendado por el entonces embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, aparece actualmente como director de Impuestos y Aduanas en Buenaventura. Y según Reyes, la hoja de vida de Campo fue hallada durante un allanamiento en la residencia de alias Papá Pitufo, señalado de liderar una red de contrabando. La afirmación divulgada en redes sociales reactivó una disputa judicial entre Reyes y Roy Barreras. El abogado de este último, Mauricio Pava, respondió acusando a Reyes de falso testimonio. Negó que Barreras haya ejercido presiones para favorecer nombramientos en la DIAN y afirmó que su defendido no tiene vínculos con las personas investigadas por supuestos cupos burocráticos. Como parte de su defensa, Pava informó que presentará a la Corte Suprema informes elaborados por investigadores independientes tras revisar más de 15 horas de sesiones en las que Barreras presidió el Senado. Aseguró que no existe evidencia del trato indebido que Reyes le atribuye. El abogado también sugirió que las acusaciones del exdirector de la DIAN podrían tener un trasfondo: desviar la atención sobre decisiones adoptadas durante su propia gestión, como la designación de funcionarios que hoy son investigados por delitos como contrabando, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El caso
forma parte de una investigación más amplia sobre la infiltración de redes criminales en entidades estatales encargadas del control aduanero. Reyes, en su momento, entregó a la Fiscalía un listado de 48 nombres de figuras públicas que habrían solicitado cargos en la entidad, entre ellos el de Roy Barreras. La Corte Suprema deberá determinar si hubo tráfico de influencias, un delito que no exige que las recomendaciones surtan efecto, sino que se haya intentado utilizar el poder político en beneficio de terceros. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora Mario Germán Grajales tiene más información. Sin Permiso. Y mucha atención, en el municipio de Florida, niños y jóvenes estrenan pista de BMX avalada por la UCI. Bajando el partidor para que los deportistas iniciaran su recorrido por la pista de BMX Racing en el municipio de Florida, la gobernadora Dilia Francisca Toro dio apertura oficial a esa moderna estructura deportiva que cuenta con el aval de la Unión Ciclística Internacional UCI y que beneficiará a más de 7.200 personas. Es muy importante como Liga de Ciclismo del Valle tener más escenarios deportivos y más en el BMX que tenemos tanta población. Tener esta pista de BMX en Florida es un salto muy importante para nosotros porque hay muchos niños jóvenes que sueñan con ser grandes deportistas en el BMX, como Mariana Pajón manifestó Harlison Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, al resaltar que la pista tiene todos los reglamentos de la UCI. Para nosotros es muy importante como Liga de Ciclismo del Valle tener más escenarios deportivos y más en el BMX que tenemos tanta población, ¿no? y una población que debemos de apoyar y seguir creciendo como lo hemos venido haciendo durante estos años. Para nosotros tener esta pista aquí de BMX en Florida es un salto muy importante para nosotros como Liga del Valle y seguramente estaremos haciendo eventos deportivos aquí en este municipio, ya que en realidad el escenario de Cali ya nos está quedando pequeño porque hay muchos niños, muchos jóvenes que sueñan con ser grandes deportistas en el BMX. Entonces de verdad que muy contentos de estar aquí en esta apertura y esperamos que por parte del alcalde y todo eso promocionemos bastante el deporte aquí. Niños y los jóvenes, yo creo que Palmira también, lo que es Palmira, que en estos momentos no tienen pista de BMX, pues ya encontraron un lugar cerca donde pueden venir a practicar. Entonces de verdad que los beneficiados son muchos, los niños, los jóvenes, los que sueñan ser unos Mariana Pajón o unos Guadalupe, que es la que tenemos ahora que viene creciendo ella. No, vamos a tener una pista que es avalada por la UCI, tiene todo lo reglamentario de la UCI. Entonces yo creo que no tenemos nada que envidiarle a otra pista que ni Medellín ni otra ciudad que son potencia pues, en el BMX. Siempre he creído que lo mejor que nos puede pasar a nosotros deportistas vallecaucanos es una gobernadora como ha sido Dilia Francisca Toro, una gobernadora que siempre ha estado ahí desde que ha estado su primer mandato, apoyando el deporte y no solamente en el ciclismo de BMX, sino todos los deportes. Y también yo creo que ha contado con el apoyo de grandes gerentes de Indervalle, como ha sido Ana Milena Orozco, como Carlos Felipe López, que han sido personas cruciales para que el deporte en el Valle siga creciendo. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin Permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo.
Así es, aquí están todos los hechos más relevantes presentados en la región en materia judicial. Mucha atención, la Policía Nacional y el Ejército capturaron a 2 cabecillas del Frente 57 Yair Bermúdez en una operación conjunta en los municipios de Tuluá y Versalles en el Valle del Cauca. Los detenidos son alias Francini y alias David Metra, requeridos por concierto para delinquir agravado. Ambos eran parte del círculo de confianza del principal cabecilla del frente y estaban involucrados en actividades criminales como extorsión y reclutamiento forzado. La captura representa un golpe significativo a la estructura del grupo armado, indicó la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle. En el marco de la estrategia del bloque de búsqueda en el Valle del Cauca se llevan a cabo 2 importantes capturas que afectan al Frente 57, este frente que tanto daño le hace a nuestro departamento. Es así que se captura alias Francini, cabecilla de zona, incluido en el cartel de los más buscados, por el cual se ofrecía hasta 80 millones de pesos. Y alias David Metra, cabecilla de la Comisión Armada, que operan en la zona rural de Tuluá y Versalles. Alias David Metra se ha involucrado en acciones armadas subversivas. Alias Francini lideraba las confrontaciones armadas, dirigía ataques contra el Frente Adán Izquierdo y está relacionado específicamente en afectaciones de homicidios de campesinos y líderes sociales en la zona de Tuluá. Tenían estos hombres grupos pequeños que dinamizaban acciones subversivas contra la población civil. También eran dinamizadores del reclutamiento específicamente de menores, lo cual entrenaban para la participación activa dentro de este grupo armado en el manejo de armas y explosivos. De esta manera le damos un fuerte golpe al Frente 57 con esta estrategia en conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca de nuestro bloque de búsqueda. Sin permiso. Municipio de Florida, homicidio con arma de fuego en instalaciones de medicina legal en el municipio de Florida por hechos ocurridos en la vereda Mata de Guadua, corregimiento de Líbano Bajo. Personal de CTI realizó inspección técnica al cadáver de José Camayo Muñoz Villavicencio, de 60 años de edad. Presenta heridas en el cuerpo ocasionada con arma de fuego. El occiso se encontraba en su lugar de residencia cuando fue abordada por un grupo de sujetos armados, quienes le ocasionan lesiones y huyen del lugar. Es de anotar que el sector es difícil acceso y seguridad operacional. Teniendo en cuenta que en el lugar hay presencia de grupos al margen de la ley, los móviles y agresores son materia de investigación. Buenaventura, homicidio con arma de fuego. En la carrera 79 con calle 13, barrio El Progreso, personal de CTI realizó inspección técnica al cadáver de Johnny Javier Sandoval Caicedo, de 34 años de edad. Presenta heridas en el cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Se dedicaba al transporte informal en moto y había sido amenazado. Los móviles agresores son materia de investigación. Un hombre identificado como Brian Obando fue asesinado en el municipio de La Victoria, en el departamento del Valle del Cauca. En un establecimiento donde se celebra un cumpleaños, sicarios de motocicleta le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte inmediata. Las autoridades investigan los móviles y autores del crimen. Un hombre identificado como Diego López Pulgarín murió en un accidente de tránsito en la vía que conduce de Alcalá a Cartago, en el sector del Dinde. López Pulgarín, quien residía en Alcalá y estudiaba en un instituto técnico, se movilizaba en motocicleta cuando colisionó con un camión. Las autoridades aún no han informado las circunstancias exactas del accidente. Una mujer identificada como Camila Figueroa perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía que une El Cerrito y Guacarí, en el Parador Rojo. Camila era conocida en Guacarí por su negocio de comidas rápidas, Delicious, que atendía con su señora madre. Según informes preliminares, la mujer conducía una motocicleta cuando fue impactada por un tractocamión en circunstancias aún bajo investigación. Fallece el agente de tránsito Castillo, quien fue arrollado por una motocicleta mientras laboraban esta madrugada. La alcaldía de Cartago informó que en un centro asistencial de Pereira falleció Eduardo Antonio Castillo Giraldo, el agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Movilidad de la Villa de Robledo, que luchaba por sobrevivir tras ser atropellado por una motocicleta.
El grave accidente sucedió a esta madrugada del domingo en la avenida del Río, sector del Pate Hidrónomo, donde Castillo y algunos de sus compañeros realizaban un puesto de control. Castillo Giraldo fue embatido por una motocicleta cuyo conductor no atendía el requerimiento del guarda. El infractor será judicializado, manifestó el alcalde Juan David Piedradita. Tenía antecedentes hombre ultimado a tiros en el Parque de Cartago. La inspección del cadáver fue realizada en la mañana del sábado 5 de julio en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle, sede Cartago. Confirmó la policía. Sergio Alejandro García Delgado, quien tenía 37 años de edad, fue baleado en el Parque de la Federación, ubicado en la calle 10 con carrera 13 del barrio San Nicolás, frente al metro. El cuerpo de la víctima presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego. El informe de la policía señala que el hecho se presenta momentos en que la víctima se encontraba en la vía pública realizando cobro de dinero. Fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro, quienes la ocasionaron las heridas y huyeron del lugar. García Delgado, oriundo del Cairo, tenía antecedentes judiciales, había sido capturado en el 2018 y estuvo en la cárcel Las Mercedes, ubicado a pocos metros donde fue asesinado. Sin permiso. Muchas gracias, John Ferney, compañeros, amigos, oyentes, seguidores, cibernautas, amigos todos. Llegamos al final, entramos en recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy lunes 7 de julio del año 2025. Mucha atención que el gremio arrocero anuncia un nuevo paro nacional a partir del 14 de julio. Los agricultores afirman que el paro ocurre por los bajos precios del arroz y el incumplimiento de acuerdos del gobierno nacional. Por medio de un comunicado, la Dignidad Agropecuaria Colombiana anunció la convocatoria a un nuevo paro nacional arrocero a partir del 14 de julio en respuesta a lo que califican como una grave crisis del sector y al incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno tras el paro arrocero realizado en marzo de este año. Los productores alertan sobre la crítica situación que atraviesan los arroceros en el país, donde denuncian un panorama insostenible debido al incremento constante de los costos de producción y la caída en los precios del arroz registrada en diciembre de 2024 y junio de 2025. Una industria molinera monopolizada por un duopolio al que la responsabilidad social se le embolató en sus pretensiones económicas sin límites y la alcahuetería gubernamental de todos los gobiernos, sumado a un contrabando sin límites, arrincona el sector mientras los precios al consumidor siguen por las nubes, menciona el comunicado. A esto se suma el impacto de los tratados de libre comercio TLC que obligan a importar arroz incluso cuando la producción nacional es suficiente para abastecer el mercado interno. Ante este escenario, los cultivadores hacen un llamado a una movilización social pacífica y civilizada con el fin de defender su derecho a producir y proteger el consumo del arroz colombiano. Invitamos a los demás sectores de la economía, las organizaciones gremiales y sociales, a las autoridades locales y la ciudadanía en general a entender nuestra protesta y respaldarla en el entendido de que defendemos conjuntamente la seguridad alimentaria, la soberanía económica y el interés nacional, afirman. El paro fue convocado por representantes de las principales regiones arroceras del país y, según indicaron, se mantendrá hasta que se implementen soluciones reales que permitan salvar el cultivo que alimenta a millones de colombianos. Está usted escuchando Sin Permiso. Y en otro campo de la información hay que señalar que fue víctima de un atentado el periodista Gustavo Chica y su esposa en el Guaviare. El gobernador del Guaviare, Jason Rojas, en su cuenta de X aseguró que tras una conversación con el periodista y su esposa, ambos están en condiciones estables y en recuperación. Un nuevo hecho de sangre se registró en la noche del sábado 5 de julio en las calles de San José del Guaviare. Esta vez fueron atacados el periodista Gustavo Chica y su esposa, quienes fueron víctimas de un atentado con arma de fuego. Tras el ataque fueron remitidos al hospital departamental, donde recibieron intervención quirúrgica. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo confirmó que el periodista había recibido amenazas y contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección UNP.
Gustavo Chica estaba amenazado y tenía medidas de protección. Reiteramos el llamado urgente a los grupos armados que operan en el Guaviare a respetar el derecho internacional humanitario y cesar de inmediato las reiteradas infracciones que cada día agobian e impiden condiciones básicas de libertad y democracia en el departamento, detalló la Defensoría. Por su parte, el señor gobernador del Guaviare, Jason Rojas, aseguró que tras esa conversación la salud del periodista, reiteramos, es estable y en franca recuperación. Se encuentran en condiciones clínicas estables, aunque requerirá una intervención quirúrgica para la extracción de los proyectiles de arma de fuego. También tuve la oportunidad de hablar con su esposa, quien lamentablemente también resultó herida en este atentado. La buena noticia es que ambos están conscientes y fuera de peligro inmediato, dijo el gobernador. Y en este mismo hecho hay que indicar en Sin Permiso que la policía está ofreciendo recompensa por información sobre el atentado al colega periodista. El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció ante lo sucedido y rechazó el atentado contra el comunicador. El periodista Gustavo Chica, colaborador del servicio informativo de Caracol Radio, y su esposa, reiteramos, fueron víctimas de un atentado en San José del Guaviare. El comunicador había sido amenazado por el grupo armado Renacer ERPAC, disidencia de la FARC. Chica, reconocido por su trabajo en medios de la región, cuenta con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección. Rechazamos con firmeza el cobarde atentado contra el periodista Gustavo Chica y su esposa en San José del Guaviare. Atacar a los medios de comunicación es intentar silenciar la verdad y golpear la democracia. Nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias, todo el equipo de Guaviare Estéreo. Deseamos su pronta recuperación. Desde el primer momento, nuestra policía y organismos de inteligencia activaron todas las capacidades para dar con los responsables de este atentado terrorista. Este hecho no quedará impune, dijo el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. La Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de este atentado. Y de otra parte, antes de irnos, les queremos indicar que el presidente Petro dice que funcionarios corruptos se burlaron de él para imponer interés de Thomas Greb y Sons. El presidente afirmó que la táctica es dejar pasar los tiempos de la nueva contratación para obligar a la prórroga de su contrato. A través de X, el presidente Gustavo Petro señaló que Thomas Greb y Sons decidió ganarse el contrato para la expedición de pasaportes con trampa a través de un pliego de condiciones hecho a medida que funcionarios corruptos de la Cancillería permitieron. Le hice el reclamo a la IVA a tiempo y no quiso reaccionar. Petro aseguró que funcionarios corruptos han tratado de burlarse del presidente para imponer los intereses particulares de Thomas Greb y Sons. La táctica es dejar pasar los tiempos de la nueva contratación para, contra la pared, obligar a la prórroga de su contrato. Además, agregó que el contrato de Thomas Greb y Sons está muy ligado al poder porque se trata de una empresa que concentra peligrosamente los datos generales de los colombianos y en particular los datos electorales. Por eso Petro explicó que la Superintendencia de Industria y Comercio debe actuar con prontitud. Como lo dije, en el 2018 a Thomas y Greb se le denunció por tener registradurías paralelas que podían modificar datos electorales. El software de Thomas y Greb era muy débil para impedir la manipulación de los datos electorales. Una sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado así lo afirmó y ordenó el cambio del software. El cambio del software ha sido muy confuso. Thomas Greb y Sons, de la mano del ex registrador Vega, mantiene su poder dentro de la registraduría. Mi gobierno, para cuidar la transparencia electoral, ha dicho que los datos de los colombianos no deben ser monopolizados por una empresa privada. Eso es derogar la privacidad, la intimidad y el derecho al voto libre, agregó el mandatario. Aclaró también que Thomas y Greb Sons subcontrata con una empresa los servicios que le presta Colombia. Asimismo mencionó que ha dado la orden para sacar adelante el proceso de los pasaportes. Hay un contrato que se vence el 30 de agosto. La Unión Temporal Documentos de Viaje del 2025 está en la obligación de entregarle unas tarjetas para la elaboración de pasaportes. En Colombia se consume alrededor de 130.000 pasaportes mensuales, es decir, tenemos pasaportes para 4 meses
se ha indicado, amables oyentes. Hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.